Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso. Y este es muy interesante, lo había escuchado hace un par de años y vi que hace poco algunos me lo sugirieron, pero realmente me acordaron de que existía y yo, wow, este caso es súper interesante, así que por qué no hablar de él. Pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales porque generalmente subo contenido extra que les encantará. Y ya quiero que conozcan toda esta historia, así que sin más que decir, comencemos. El caso de las gemelas silenciosas. Las protagonistas de esta historia son June y Jennifer Gibbons, que nacieron el 11 de abril de 1963 en Barbados. Ellas nacieron con 10 minutos de diferencia, siendo la menor Jennifer, y desde que nacieron tuvieron un vínculo increíble, no se separaban para nada. Si una iba para allá, la otra también. Se la pasaban juntas todo el tiempo, incluso las personas que las observaban y las conocían decían que tenían gestos supremamente similares e incluso ademanes y hablaban de la misma manera. En cuanto a sus padres, ellas eran hijas de Gloria y Aubrey Gibbons. Ellos también eran inmigrantes caribeños, siendo la madre un ama de casa y el padre un técnico para el Royal Air Force. Ellas, a pesar de haber nacido en Barbados, se mudaron pronto hacia Inglaterra y allí vivieron una parte de su niñez hasta que su padre fue trasladado a Haverfordwest, una pequeña ciudad galesa. Ellos obviamente se fueron todos juntos, tanto la mamá como las dos niñas y el padre, a vivir en esta nueva ciudad, lo cual fue un poco complicado pues eran una minoría, ya que las personas de color no se veían en esta ciudad y ellos eran de los pocos que habían allí. Obviamente, como eran personas de color, las niñas se sintieron bastante rechazadas en la escuela y pues obviamente esta era una época, los años 60, bastante difícil y aún todavía muy racista. Obviamente les hacían bullying en las clases, en los recreos, y esto las llevó a centrarse solo en ellas, a recluirse y a ser solo ellas con ellas. Sin embargo, debido a la burla de los compañeros y a todo este bullying que les hicieron, los profesores dijeron que lo mejor que podían hacer es simplemente cambiarse de escuela. Digamos que en este momento se volvió la relación un poco extraña debido a todo lo que ellas habían vivido y hasta reclusión. Ellas comenzaron a crear un idioma para ellas mismas, simplemente se hablaban entre las dos, no entablaban conversaciones con otras personas, a excepción a veces de su hermana menor, pero de resto era todo entre ellas y crearon su propio idioma para poderse entender entre ellas no más. A ellas se les hicieron varios exámenes psicológicos, obviamente, para ver su conducta, el porqué de esto. Se volvieron una especie de experimento fascinante para todos los psicólogos, pues encontraron que literalmente si una se tiraba de un puente, la otra lo hacía también. Era una relación estrecha, completamente extraña y casi que demencial. A la edad de 14 años, debido a que ellas se seguían comunicando solo entre ellas, la solución fue prácticamente que los padres las mandaran a escuelas diferentes, lo cual fue una de las peores decisiones, pues cuando estaban separadas entraban en una especie de estado catatónico, es decir, se les alteraba mucho la conciencia, el pensamiento, y comenzaban a hacerse daño o a querer hacer cosas en contra de su vida. Incluso en esta separación, June trató una vez de suicidarse por no estar al lado de su hermana en el colegio. Ella tenía un diario y escribió la frase: "Debo ahogarme en la tina, o más bien conseguir un alfiler y clavármelo en el corazón". Sin embargo, no se suicidó, pero esto fue solo el comienzo de una vida bastante perturbada entre las dos. Obviamente los papás dijeron, bueno, no las podemos separar más, así que las dejaron juntas en la misma casa. No las llevaron más a la escuela, sino que llevaron la escuela a la casa prácticamente. Ellas también se aislaban constantemente en los dormitorios, jugaban muchísimo a las muñecas e igualmente tenían un ritual bastante aterrador en donde decidían cuál de las dos se iba a despertar primero en la mañana, y la otra gemela no podía respirar hasta que esta otra se haya despertado, haya respirado por primera vez, y ahí sí la otra lo podía hacer. Y así siguieron haciendo muchas cosas, creaban novelas en sus cabezas, hacían actos teatrales e incluso algunos los grababan en video y en cintas de audio. Para 1979 les regalaron algunos diarios de Navidad y allí fue cuando comenzaron a escribir diferentes historias. Allí también se comunicaban a través de estos diarios y se enviaban correspondencia para que nadie más los viera, y después cada una comenzó a escribir diferentes historias bastante perturbadoras en estos lugares. Se desarrollaban en Malibu, California, Estados Unidos, y hablaban sobre diferentes cosas.
La primera obra de June se llamó Pepsi Cola Addict o Adicta a la Pepsi Cola y contaba la historia de un joven que era enviado a un reformatorio y allí era acosado sexualmente por el guardia. Por otro lado, había otra historia de Jennifer llamada La Boxeadora. En esta contaba la historia de un doctor que le sacó el corazón a un perro para ponérselo a su paciente que estaba moribundo y luego el alma del perro poseía a este hombre para tratar de cobrar venganza. Ellas siguieron escribiendo historias de este tipo y fueron publicadas en una revista llamada New Horizon. Ellas trataban de seguir escribiendo y ser más conocidas por sus escritos, sin embargo nunca tuvieron el éxito que ellas deseaban, así que decidieron tomar simplemente otro rumbo, a hacer otras cosas. Allí comenzaron a cometer diferentes actos de vandalismo, no solo robaban, sino también provocaban incendios e incluso se lastimaban la una a la otra en público. Se dice incluso que una vez Jennifer trató de estrangular a su hermana con un cable e incluso June trató de arrojar a su hermana al río. Ellas siguieron en este juego de tratarse de matar entre ellas, pero también se amaban completamente. Era una relación, como les digo, bastante extraña. Y para 1982 ellas trataron de incendiar un bar, sin embargo allí fue cuando fueron capturadas y en el juicio se les ordenó ser llevadas por 14 años a un centro de rehabilitación y psiquiátrico llamado Broadmoor. Este es el segundo psiquiátrico de más alta seguridad en Inglaterra y allí se quedaron durante todo este tiempo. Valga decir que tan solo tenían 18 años de edad cuando se les encerró. Igual que la relación parecía muy normal, que ellas estaban muy felices, entre ellas al menos estaban juntas en este hospital psiquiátrico. Sin embargo, después se descubrieron los diarios de June y se descubrió que realmente ella tenía bastante envidia contra Jennifer. Ella escribía en los diarios que sentía esta envidia porque Jennifer era muy superior a ella en todos los sentidos e incluso escribió una vez una frase que decía: ella quiere que seamos iguales, hay un brillo asesino en sus ojos, querido Dios, tengo miedo de ella, no es normal, alguien la está volviendo loca y esa soy yo. Finalmente le hicieron un examen a ambas hermanas y se les diagnosticó con la enfermedad de la esquizofrenia. Digamos que para controlar todos estos estados de ánimos que ellas tenían, se les suministraban unas grandes cantidades de medicinas y analgésicos, de tal forma que les era muy difícil concentrarse en diferentes actividades. Jennifer desarrolló durante este tiempo una enfermedad debido a estos medicamentos que hacía que tuviera movimientos involuntarios, prácticamente los que llaman tics, y todo esto les desgastó tanto como física como mentalmente que dejaron de escribir todas estas historias también que estaban haciendo anteriormente. Obviamente seguían actuando súper extraño también entre ellas, así que los enfermeros y los médicos de los hospitales decidieron separarlas también en este lugar y las hermanas comenzaron a actuar mucho más extraño. Los enfermeros incluso cuentan que habían ocasiones en que ambas permanecían completamente quietas por horas, como si estuvieran simplemente congeladas en el tiempo, no hacían absolutamente nada, pero obviamente como veían que esto las afectaba tanto, pues simplemente no las podían separar mucho tiempo. Ellas trataron de entablar algunas relaciones con los enfermeros poco a poco, sin embargo no fue como una relación muy abierta, y ya cuando se les notó una leve mejoría a ambas, simplemente se trasladaron a otro hospital psiquiátrico con menos seguridad. Allí fue cuando se dio a conocer esta historia, pues una periodista del periódico Sunday Times se enteró de todo lo que estaba ocurriendo con estas dos personas, así que decidió contar la historia de ellas. Comenzó a visitarlas con regularidad y ella se convirtió en la primera persona en ganarse la confianza de las gemelas. La periodista se llama Marjorie Wallace y escribió un libro llamado The Silent Twins o Las Gemelas Silenciosas, contando toda la historia. Y así fue a ella la única que le confesaron el más grande secreto de por qué no hablaban con nadie más que ellas dos, y es que se habían hecho un pacto en el cual una de ellas debía morir para liberar a la otra. Pues obviamente, según este acuerdo, cuando una de ellas muriera, finalmente liberaría a la otra y podría tener una vida normal, podría hablar con todo el mundo, seguir su vida como si nada. Y esto fue bastante impactante, obviamente, de conocer para la periodista. Después de que ellas confesaran esto, se dieron cuenta y hallaron sentido a por qué constantemente trataban de asesinarse la una a la otra, y esto siguió durante mucho tiempo tratando de hacerse daño para que murieran. Sin embargo, llegó un momento en el que Jennifer aceptó sacrificarse por el
pacto, así que dijo, bueno, seré yo quien va a morir. Para marzo de 1993, ambas gemelas fueron trasladadas esta vez a otro hospital, esta vez también con mucha menos seguridad, y lo extraño es que cuando iban en el auto, justo antes de llegar, Jennifer no se despertó nunca más. Ella estaba recostada sobre el hombro de su hermana June y parece que allí fue cuando murió. Lo extraño es que obviamente se le llevó al hospital para revisarla y se encontró que no había muerto por ninguna causa de droga o de asesinato o algo así, sino que fue una muerte natural. Parece que le dio una inflamación en el corazón que le provocó un paro cardíaco y murió allí. Varios días después, nuevamente la periodista fue a buscar a June para ver cómo estaba y dijo que la encontró en un humor completamente diferente. Soy libre al fin, liberada, y finalmente Jennifer ha dado su vida por mí. Esto fue sin duda impactante y el perfecto final para la historia de esta periodista. Finalmente June se recuperó de repente, ya no tenía problemas de socializar, de esquizofrenia, de absolutamente nada, así que fue liberada del hospital y hasta 2008 se supo que ella vivía completamente libre, completamente normal y que seguía viviendo con sus padres en Gales y su vida como si nada hubiera ocurrido. Se cuenta que ya no es monitoreada por absolutamente nadie, ni por los doctores, ni por los hospitales, ni por los jueces, y que solo busca tener una vida normal. Se cuenta que cuando su hermana murió, ella escribió: una vez fuimos dos, las dos éramos uno, no fuimos más dos sino una a través de la vida, descansa en paz. Pero bueno, esa fue la historia de las hermanas silenciosas. Realmente uno cree que estas cosas pasan en la ficción, pero no. Realmente hay cosas increíbles como esta en la vida real. Así que díganme qué piensan de este caso, sin duda es increíble. Pero bueno, ya saben, como siempre, no olviden dejar sus deditos arriba si les gustó muchísimo este video. No olviden comentarme y dejar comentarios también de qué otros casos así extraños tienen. Sé que me han pedido muchísimo el de las gemelas Pollock. Lo quiero hacer, pero lo quiero hacer a modo de un conteo sobre casos de reencarnaciones. Díganme si les gustaría ver eso. No olviden, como siempre, seguirme en todas mis redes sociales. Ya saben que tengo 1000 millones de redes. Y lo más importante, suscribirse a este maravilloso canal. Me ayuda muchísimo a hacer más videos como este y de activar la campanita de notificaciones que les avisará cuando subo video. Y ya esto es todo por este video, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.